Estar allá con Él. Amén. Amén. Él nos va a llamar a cada uno, ¿verdad? Vamos a hacer una fila y Él nos va a llamar por nuestro nombre y vamos a estar ahí. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero todo depende de si han hecho la decisión en creer en Cristo. De eso depende. Amén. Aleluya. Hermano, yo también voy a decir un texto, pero lo voy a decir para exhortar a los adultos, para que se animen y de perder un texto especial, hermanos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es necesario, cada 8 días venimos a reunirnos, pero necesitamos presentarle al Señor nuestra gratitud, porque no fue un favor fácil, no fue algo fácil a lo que fue expuesto el Señor Jesucristo. Todo el sacrificio que Él hizo, azotado, herido, lo crucificaron, y todo por una oportunidad que nos da a nosotros de ser agradecidos. Por lo menos por conciencia debemos de ser agradecidos con el Señor. Amén o no amén, hermanos. Amén. Así que los exhorto, por favor, hay que ser agradecidos con el Señor. Está bien que vengamos y disfrutemos, cómo no, eso es normal. Pero necesitamos mostrar nuestra gratitud. Miren, los niños se esfuerzan y a veces se les olvida, es como nosotros, aquí también se nos olvida. En la casa no sabemos 2, 3 textos y llegamos aquí y ya no sabemos ni de dónde andábamos. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Las naciones unidas como hermanas.
sentar, hermanos. Vamos a dar lugar para la palabra de Dios. Amén. Hermanos, buenos días. Abre a su Biblia, por favor, en Salmo número 34, por favor. Salmo número 34. Vamos a leer del verso 9 al verso 14. Salmo número 34, verso 9 al 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces estos versos. Dice así, verso 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Verso 11. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Verso 12. Hay una buena pregunta en el verso 12, ¿ok? Esta pregunta del verso 12 es únicamente para los que quieran vivir. Quienes no quieran tener una buena vida no están obligados a leerla, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice así. ¿Quién es el hombre que desea vida? Pero vida de verdad, ¿ok? No la vida que ofrece el mundo, ¿ok? No, vida de verdad. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien de Dios, ¿ok? Dice así, después dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, dice. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana porque pudimos reunirnos. Y Padre, reconocemos que nosotros nos hemos acercado a ti porque tú nos has ayudado desde el día en que pudimos percibir nuestra gran necesidad. Por eso, Padre, te seguimos pidiendo por Jesucristo que nos ayudes a conocerte mejor, a entenderte mejor, a obedecerte mejor, para que podamos realmente disfrutar de todos tus bienes, Señor, de tus beneficios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 34. El tema de esta mañana yo le titulé así. No es un tema, no es un título que se mira muy agradable, pero es de lo que quiero hablar esta mañana, porque creo yo que eso es lo que David está intentando decirnos aquí en estos versos que acabamos de leer. El tema es así. Tal vez usted no esté de acuerdo, ¿ok? Bendita sea la crisis. No se oye muy agradable, ¿verdad? Le iba yo a poner bendita sea la bancarrota. Se me ocurrió ponerle también bendito sea el dolor, el sufrimiento y el hambre. Usted dice, no, eso no es muy bendito. No, en realidad no, ¿eh? Nada de eso podríamos decir que es bueno, ¿ok? A menos que usted esté loco igual que yo, ¿no? ¿Cierto? No, eso no es bueno, ¿o es bueno? No, pero después le añadí ahí, bendita sea la crisis cuando Dios la permite. ¿Ven cómo suena diferente? Bendita, o sea, buena es la crisis, bueno es el sufrimiento, bueno es el dolor. Yo diría que buena es el hambre. Es más, yo podría decir que buena es la enfermedad. Yo podría decir que buenos son los problemas, pero aclaro, siempre y cuando sean los casos que Dios lo permite. Y tal vez muchos de ustedes sigan sin estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, ¿ok? Veamos por qué David nos habla sobre estas cosas. Estamos en el Salmo 34, verso 9 al 14. Miren, ¿no se ha preguntado usted? Yo creo que sí se pregunta. Es una pregunta muy común. ¿Por qué Dios permite que sus hijos, o sea, los que son salvos, tengamos problemas?
¿Por qué Dios permite que los creyentes se queden sin trabajo? A ver, ¿por qué? O sea, si Dios es dueño de todo, si Dios es poderoso, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Sí entiende esto? No hay nada que Dios no pueda hacer, ¿ok? Bueno, si Dios es todopoderoso y todo es de Él, ¿por qué permite que sus hijos sufran? Yo entiendo que sufran los del mundo, pero ¿por qué los creyentes tienen que sufrir? ¿Por qué Dios permite que una mujer piadosa esté en una cama con una enfermedad terrible? ¿Por qué Dios permite que un hombre justo y piadoso esté también enfermo y no pueda hacer nada? ¿Por qué Dios permite que los niños estén sufriendo? ¿Por qué Dios hace esto? Si Dios es bueno. No sé si usted se ha preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Podríamos decir que esto que Dios permite es bueno? Bueno, déjenme explicar un poco y hablar sobre ello, porque creo que todos tenemos estas luchas. A ver, ¿quién no tiene problemas en esta vida? ¿Quién no está expuesto al sufrimiento? Bueno, hay que entender un poquito del Salmo 34, solamente para entrar en el contexto, y si usted le logra entender, yo creo que va a salir pensando de una manera diferente y no va a mirar sus problemas como algo malo. Si usted entiende este Salmo, puede llegar al punto de mirar sus problemas no como una maldición, pudiera llegar a verlos como una bendición. ¿Esto es posible? Aunque suene a tontería, a locura, sí es posible, ¿ok? Que ese gran problema que usted tiene y que Dios lo permitió, pueda mirarse como una gran bendición. Este Salmo 34 lo quise compartir el día de hoy, aunque lo estoy compartiendo los miércoles, lo quise compartir también el día de hoy, no exactamente lo mismo, porque cuando David lo escribió, es muy posible que David lo predicó como si lo estuviera predicando a una congregación, así como nosotros. Es muy posible, ¿ok? Porque este salmo dice que fue escrito, o se dijo, cuando David mudó su rostro, o sea, David cambió su rostro cuando estuvo frente a un hombre llamado Abimelech, o más correctamente un hombre llamado Aquis. Este era un rey. David tuvo que huir de la presencia de Saúl, porque Saúl le quería matar. Fue a un pueblo extranjero y allí se dieron cuenta que era David el que había llegado, enemigo de ellos, y se acordaron que la historia decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, a los 10,000 del pueblo donde estaba David ahora, ¿no? Y dijeron, este es David. Y David tuvo miedo por su vida y dice que se hizo pasar por un loco para que no le mataran ahí. Es decir, David andaba huyendo de todos, huyendo de su rey, huyendo de los otros reyes, o sea, no había lugar para David, por decirlo así, en la tierra, ¿no? Y David tuvo que refugiarse en una cueva él solo, se conoce como la cueva de Adulán. Allí cuando David estaba en esa cueva, le llegaron a visitar sus familiares que él había tenido que dejar en Israel, en Jerusalén. Y allí David, juntamente con sus familiares, le visitó un grupo de aproximadamente 400 personas, las mejores personas del pueblo hebreo. ¿Cómo eran estas personas? Bueno, lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 1 al 2. ¿Sí entendió lo que le dije? ¿Cómo está la vida de David? David huyendo de todos porque todos le quieren matar. Él fue ungido para ser el próximo rey de Israel. El presente rey de Israel se llama Saúl. No hay lugar donde David pueda tener, aparentemente no hay lugar donde David pueda tener paz. Se refugia en una cueva y está él solo ahí. Y eso lo relata primer libro de Samuel 21. Y cuando llegamos al verso 22, primer libro de Samuel, capítulo 22, ¿lo encontró? Dice el verso 1, porque esto estaba pasando cuando David escribió el Salmo 34, ¿no? Y él lo compartió con estas personas que lo fueron a visitar allí. Dice, yéndose luego David de allí, o sea, huyó del rey Aquis, huyó de la cueva de
Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam, una cueva en el desierto. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Yo por eso dije que los mejores de Israel, ¿no? Imagínense, ese era el grupo que tenía David, ¿ok? Era un grupo, no se ofenda, ¿ok? Si usted no quiere atribuirse eso, está bien, yo sí, ¿no? Era un grupo como nosotros, más o menos. ¿Sí se me entiende? ¿O por qué estamos aquí? A ver, no me diga que estamos aquí porque somos los mejores, no necesitamos nada. Por eso estamos aquí. ¿Por eso estamos aquí? Bueno, si fuera el caso, no estaríamos aquí, ¿cierto? No, yo creo que estamos aquí por la misma razón que David tuvo este grupo de 400 personas. ¿Por qué razón? Por la condición en la que estaban. ¿Cuál era la condición? Esta, dice. Y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, dice, a David. Y se juntaron con él todos los afligidos, ¿eh? Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres se convirtieron en fugitivos del rey presente, que era Saúl, pero sabían ellos que David había sido ungido para ser el próximo rey y creyeron en la promesa de Dios para ser rey a David, que el reino sería más exitoso en las manos de David, porque David era un hombre que tenía temor de Dios. Al huir de Saúl, estos hombres obviamente lo dejaron todo, ¿ok? Y huyeron, y posiblemente estos hombres en algún momento tuvieron riquezas, ya no las tenían. ¿Por qué? Porque Saúl no era un buen rey. Posiblemente en un momento tuvieron seguridad, ya no la tenían, ¿ok? O sea, eran hombres que por el reinado actual de Saúl habían terminado así. Y por eso vinieron a juntarse con David. Y David no tenía nada, ¿ok? Pero creyeron que Dios iba a usar a David. Y a todas estas personas, que fueron como 400, es muy probable que David esté escribiendo el salmo o explicando el salmo o predicando el salmo 34. ¿Para qué? Para sacarlo de esa situación de desdicha en la que estaban pasando. Era física y espiritual, ¿ok? Por eso David escribió este salmo 34. Ahora, si alguno de nosotros, yo creo que es muy probable que lleguemos a este lugar el día de hoy con alguna aflicción, alguna amargura de espíritu, alguna bancarrota espiritual, o a lo mejor física también, y que nos tiene atormentados. No tenemos que vivir atormentados, ¿ok? Dios nos puede ayudar en esas circunstancias. Por eso estamos aquí, pienso yo, ¿ok? Así es que esta predicación del Salmo 34 en el caso de David es muy parecido a los motivos por los cuales la iglesia se congrega cada día, ¿no? O sea, no es cierto eso de que voy a buscar una iglesia donde todos sean bonitos, estén bonitos y se vean bonitos. Eso no existe, ¿ok? No, la iglesia somos lo más parecido a esto, ¿ok? Somos personas que tenemos problemas, que estamos afligidos, que tenemos necesidades, pero que confiamos en que Dios nos va a ayudar. ¿Es eso sí o no? Yo pienso que sí. Así es que David, cuando estuvo enfrente a estas personas, como 400 personas, así como nosotros, aunque no somos 400, David comenzó en primer lugar, a decirles que todo hombre debe adorar a Dios. Dios es digno de toda alabanza. Eso es lo más cierto. No importa que Dios nos ayude o no nos ayude, Dios, por ser Dios, es digno de ser alabado. Eso lo enseñó en el Salmo 34, del verso 1 al verso 3. Pero también David, después de explicarle esto, David les comentó a estos 400 personas que la experiencia que David había tenido era real, que aunque David había sufrido mucho, Dios no le había dejado, que aunque David parecía estar sin nada, él era feliz. Él no tenía este problema de la amargura y de estas cosas. Por eso David les cuenta de su testimonio. Y ahí en el Salmo 34, si regresa conmigo, por favor, al Salmo 34. Dice en el verso 6, ¿lo tiene?
David está hablando de sí mismo, ¿ok? Y les dice así, a la gente que estaba enfrente, ¿no? Les dice así, este pobre, o sea, David, este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, ¿no? Ahora, cuando llegamos al verso 9 en adelante, al verso 9 al 14, David lo que va a hacer con estas personas que tiene ahí es enseñarles cómo es que una persona que está amargada, afligida y parece que está derrotada, puede ser ayudada si confía en Dios. David les va a enseñar eso. Eso tiene que aprenderse, ¿ok? Si usted no lo logra entender, si usted no logra entender por qué Dios ayuda a los afligidos, si usted no lo entiende, si usted no lo aprende, va a seguir estando así. No se me entienda. Muchas personas están amargadas, afligidas, derrotadas, porque no quieren conocer a Dios. No quieren saber cómo Dios puede ayudarles. No se me entienda. Quieren ser ayudadas, pero a su manera. No se puede así, no se me entienda. No se puede. Usted tiene que conocer, tiene que saber cómo Dios le quiere ayudar a la manera de Dios. En pocas palabras, hay que aprender. ¿No se me entiende? Todo en esta vida es aprendizaje, ¿ok? La vida de David fue así. David fue un hombre que pasó muchas necesidades, muchas carencias, pero él nunca culpó a Dios. Es más, siempre alabó a Dios. Es más, David cuando cuenta su testimonio, nos explica cómo fue ayudado por Dios. Y David ahora quiere enseñar a esa gente, y Cristo quiere enseñarnos cómo es esto posible. ¿No se me entienda? Entonces, en resumen, eso es lo que queremos ver. David nos quiere enseñar cómo es que Dios nos puede ayudar. Dice entonces, vamos a comenzar en el verso 9 entonces. Bueno, antes de leer el verso 9, ¿sí entendemos esta parte de que hay que aprender? Hay que aprender, ¿ok? Bueno, por eso nos reunimos. Esa es la parte de congregarnos. Muchas personas dicen que creen en Dios. Es más, yo creo que sí confían en Dios de alguna manera, o eso dicen ellos. Pero después no quieren ser enseñados. Por eso nunca van a aprender. ¿Sí me entiende? Por eso siempre van a estar siempre cuestionando. Por eso siempre van a tener ciertas amarguras, porque simplemente no se dejaron ser enseñadas. Y cuando usted lee Efesios capítulo 4, verso 11, la Biblia enseña que Cristo fue el que estableció la iglesia local, ¿ok? Para enseñar a los que se reúnen ahí, para edificarles, para que puedan cumplir el ministerio. Entonces, antes de leer el verso 14, una pregunta nada más a los que lo han leído. De esos 400 hombres que escucharon el Salmo 34, la predicación de David, ¿ustedes creen que habrán aprendido algo ellos? No sé, ¿ustedes qué opinan? Empezaron 400. 400 hombres endeudados, ¿ok? 400 hombres amargados. 400 hombres derrotados. ¿Saben? Es increíble, pero ¿ustedes saben cómo termina esa historia? No, eso me quitaría mucho tiempo explicarlo, pero ¿saben cómo termina esa historia de esos 400 hombres? O sea, imaginen, sería como nosotros, ¿ok? Llegaron 400 hombres sin nada, perseguidos, con pena de muerte, por decirlo así, porque abandonaron a Saúl, a buscar a un hombre que solamente tenía la promesa de Dios de que sería el futuro rey. No tenían nada, ¿ok? Al desierto, en una cueva. No tenían ni qué comer. Es más, en una ocasión tuvieron que pedir comida a un hombre rico de ese pueblo. ¿Y sabe? Se llamaba Nabal. ¿Sabe qué le dijo Nabal? En pocas palabras le dijo, yo no ayudo a los ladrones. Yo no ayudo a los que huyen de sus reyes. Así les dijo en pocas palabras. Bueno, ¿saben cómo termina? Solamente para que tenga una idea. Si usted quiere saber cómo termina esta historia de los 400, tiene que leer simplemente segundo libro de Samuel. Si usted quiere ir, no pierda Salmo 34, pero de entrada les adelanto el final. Si usted lee segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 8, ¿lo tiene?
¿Cómo dice la Biblia en su título ahí? Sí. ¿Saben ustedes que con estos hombres comenzó David para llegar a ser rey? Y después en el libro de 2 de Samuel y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, allí se registró cómo terminaron estos hombres que eran amargados. ¿Y saben cómo se les registra ahí? Como los valientes de David. Ya no los amargados, sino los que vencieron. Y solamente para que tengas una idea, mire, estos hombres aprendieron, ¿ok? Porque fueron enseñados por David de alguna manera. Ellos creyeron e hicieron proezas que la misma iglesia sí puede hacer. ¿Como cuáles? Bueno, las proezas que hicieron ellos son diferentes a las nuestras, pero miren algunas cosas que hicieron ellos. Imagínense, de ser nada a hacer esto. Dice el verso 8, nada más hay una idea. Dice el verso 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Recuerda que empezó con 400, luego subió a 600 y así fue subiendo su ejército. José Basebel, dice, el Tacmonita. ¿Y qué hizo él? Que al principio era un amargado, ¿no? Un derrotado. Dice, principal de los capitanes. Llegó a ser un principal de los capitanes, dice. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y no era nada al principio, un perseguido, ¿no? Y después el verso 9, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Este era un hombre que no se rendía, que peleaba hasta el final, ¿no? Y así usted puede seguir leyendo parte de la historia de estos hombres, de las cuales estamos leyendo en el Salmo 34. Ahora, ¿cómo llegaron estos hombres de ser nada a ser unos leones, a ser vencedores? ¿Cómo llegaron? Porque las cosas siempre les fue bien, porque tenían siempre alimento en abundancia, porque eran mimados por Dios, porque siempre estaban sin peligros. Recuerden que el ángel de Jehová acampa, o sea que no nos va a pasar nada. Eso no es cierto, ¿ok? Porque Dios siempre suple todo lo que queremos, ¿sí? Es por esa razón. Porque a los cristianos siempre nos va bien, por eso esos llegaron a ser grandes. No, ¿sabe usted que fue al revés? Más bien llegaron a hacer esto por las carencias que tuvieron. Y cuando tuvieron estas carencias, confiaron en el poderoso para que las supliera. Por eso ayer puse al tema, bendita la crisis, cuando Dios la permite. No sé, ¿quién tiene aquí el matrimonio más largo? ¿Quién tiene ya 30 años? 40, 50, no sé. 30. Bueno, los que tengan ya más de 20. Yo creo que tienen tanto tiempo porque así de matrimonio, porque todo ha sido fácil, ¿no? Todo ha sido bueno, imagino yo. Siempre todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿cierto? Siempre abundancia, ¿no? Nunca hay problemas. Por eso, entonces, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo se puede llegar ahí sin problemas? ¿Es así? No, no es así en realidad. ¿Ok? No, en realidad no es así, no hay tal cosa como vivir un matrimonio sin problemas, ¿no? Hay muchas crisis en realidad, pero creo que uno sí aprende de ellas, hay que aprender sobre eso. Bendita sea la crisis cuando es permitida por Dios para que aprendamos a conocerle a Él y a experimentar que Dios sí es bueno. ¿Sí creen que Dios es bueno o no? Pero ¿cómo se puede saber que Dios es bueno si nunca hemos sido sacados de un problema? ¿Cómo se puede saber que Dios es bueno si nunca he experimentado lo que es la necesidad? Sí, porque yo puedo saber que Dios es bueno cuando he estado en un problema y me ha ayudado, ¿no? Entonces digo, Dios sí es bueno realmente porque me ayudó. Miren, no estamos diciendo que la pobreza realmente sea buena, porque la pobreza no es buena. No estamos diciendo que la enfermedad realmente es buena, porque la enfermedad en sí no es buena.
No estamos diciendo que carecer de las cosas básicas es bueno, porque todos necesitamos las cosas básicas. No estamos diciendo que el dolor es bueno en sí. Lo que David nos enseña aquí que si Dios en su poder soberano permite las cosas que parecen malas, seguramente es para llevarnos a algo mejor. Dice el verso 9 del Salmo 34. Salmo 34, verso 9, dice así. ¿Lo tiene? Dice, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice. Temed a Jehová vosotros, sus santos. Esa primera frase, así comienza, David para decir, David nos va a enseñar cómo Dios puede ayudarnos de los problemas, o cómo puede sacarnos adelante. Pero primero nos dice, temed a Jehová. En una forma sencilla, esta frase, temed a Jehová, significa, sean obedientes a Dios, Así de sencillo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Cómo puede ser usted que un hombre teme a Jehová? Porque le obedece, ¿no? El hombre que no obedece a Jehová, ¿puede decir usted que le teme a Jehová? No, o sea, de forma sencilla, Jesucristo dijo, ¿no? ¿Quiénes son los que me aman? Pues los que tienen mi palabra y la obedecen, En forma sencilla, ¿quién es un hombre que teme a Jehová? Los que le obedecen. Así es que, número 1, ahí les va, miren, sencillo. Temed a Jehová vosotros sus santos. No funciona, no se puede obtener el bien de Dios si los hombres no temen a Jehová, no temen a Dios. O sea, si los hombres no obedecen a Dios, no hay forma de que verdaderamente podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. No se puede, Puedes tener muchas cosas, pero no la bendición de Dios. Aunque muchas personas dicen que tienen bendición de Dios sin obedecerle. Eso no es cierto, Tienen cosas terrenales, no se me entienda. Es muy diferente tener la bendición de Dios y tener cosas terrenales, Algunas personas, como el evangelio de la falsa prosperidad, dice que se sabe que un hombre ha sido bendecido por Dios por las riquezas que tiene. ¿No se enseñan? Tengan cuidado. Tener riquezas, tener abundancias, no es sinónimo de la bendición de Dios. Esto no es así, Aunque muchos piensan así. Solo los ricos se mira que son bendecidos por Dios. No, en realidad no. Les doy un ejemplo bien claro. Juan el Bautista. ¿Cuánto tenía él de esta tierra? Pues no tenía nada. Pero ¿saben qué sí tenía? La bendición de Dios. ¿Cuánto tenía el hombre rico de la historia de Lázaro y el rico? De esta tierra, ¿cuánto tenía? Todo. Pero ¿cuánto tenía de verdadera bendición? Nada. No tenía nada, Entonces no se confunda. Riquezas no es igual a bendición de Dios. Tenga cuidado, Yo conozco a muchas personas que tienen cosas terrenales y dicen que es porque es la bendición de Dios, cuando no están obedeciendo a Dios. No, eso no es así, no funciona así. No, la verdadera bendición que viene de Dios es cuando el hombre está siendo obediente a Dios. Los hombres que obedecen a Dios no tienen por qué vivir en temor, pues Dios promete suplir las necesidades básicas de las personas, El verso 9 que acabamos de leer ahí, del Salmo 34, que dice, temed a Jehová vosotros sus santos, es muy parecido a lo que dijo Cristo allá en Mateo 6:33, no lo busque. Mateo 6:33 dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, la bendición de Dios es así. Dios dice, tienen que hacer mi voluntad y yo voy a suplir todos los demás. Los hombres no hacen esto. Los hombres dicen, voy a hacer mi voluntad y luego voy a decir que Dios me bendijo. Esto no funciona así. De hecho, el Salmo 84:11 dice así, no lo busque. El Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, dice el Salmo 84:11. Miren, David no está enseñando que la vida del creyente verdadero está exento de problemas, no. David nos enseña que son los hombres obedientes los que
son ayudados por Dios, pero aún así los hombres obedientes también sufren aflicciones. Dios las permite. Pregunta, ¿por qué Dios permite las aflicciones? Bueno, el profeta Jeremías, nos dice que Dios permite las aflicciones por un motivo. A ver si entendemos esto. A ver, para los que tienen esta duda, ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? Ahí tenemos un motivo, el por qué. Vaya conmigo a Jeremías 2:2. No pierdas Salmo 34. La predicación no es larga, ¿ok? Pero si usted se pregunta, repito, ¿por qué los creyentes sufren? ¿Por qué Dios lo permite? Creo que Jeremías lo explica bastante bien. Jeremías fue un profeta. Jeremías capítulo 2, por favor. En el verso 2. Jeremías está después de Isaías. Jeremías capítulo 2. Recuerden que estamos aprendiendo. David nos quiere enseñar cómo podemos pasar de estar desdichados a ser ayudados por Dios. Bueno, David dice que Dios permite las aflicciones por estas razones, para que confiemos más en Él. Dice Jeremías 2:2, ¿lo tiene? Lo que vamos a leer aquí es esto. La experiencia que tuvo el pueblo hebreo en el desierto nos puede dar una pista del por qué Dios permite que los suyos sufran algunas aflicciones. Dios quiso tener con ellos una relación de cercanía como la de una esposa que confía y disfruta convivir con su esposo. Miren, la relación de Cristo con los creyentes, con los suyos, es esta. Cristo quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él como si Él fuera el esposo y nosotros la esposa. Y la forma de Cristo lo hizo no es dándole a la esposa todo lo que ella quiere. No, más bien lo que Cristo hizo es hacer que la esposa pase carencias para que la esposa luego confíe en el esposo. Esta es la forma que Dios trató a Israel en el desierto. Es decir, Dios era poderoso. No, Dios es poderoso. Y sacó a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios no les dio todo lo que ellos querían. Qué interesante, ¿no? A mí me llama la atención eso. ¿Por qué si Dios es poderoso, sacó a un pueblo de ser esclavo? ¿Por qué no les dio todo lo que necesitaban o lo que querían? ¿Por qué no lo hizo? ¿Saben por qué? Esto fue bueno. Que Dios no les haya dado todo, no fue malo, fue bueno. O sea, los que han estado en el estudio de costumbres judías, ¿saben cómo se conseguía esposa entre los hebreos en aquellos tiempos? ¿Saben cómo se conseguía esposa? ¿Se acuerdan de la historia de Isaac? ¿Cómo consiguió esposa Isaac? En algunos estados de México todavía se hace, ¿ok? Bueno, ellos conseguían esposa así. El papá contrataba a un cazandero, por decirlo así. En este caso, Abraham le dijo a su siervo, hey, necesito que me consigas esposa para mi hijo Isaac. Entonces lo mandó a conseguir esposa, pero lo envió lleno de riquezas, ¿ok? Porque el esposo no podía conseguir esposa diciendo, ahí soy pobre. No, él tenía que demostrar que era pudiente, ¿no? Y cuando el siervo de Abraham le encontró una esposa, la esposa adecuada, le dijo, hey, mira, mi siervo, mi amo, Isaac, con que quiero que te cases, le dijo a la doncella, a la familia, ¿no? Es riquísimo. Tiene camellos y asnos y joyas. Con él no vas a sufrir, en pocas palabras. Bueno, esa era la forma correcta, ¿ok? Pero imagínense, ¿no? Viene Rebeca, ¿sí fue Rebeca? Sí, Rebeca. Viene y llega con su esposo y luego su esposo, que es riquísimo, la hace pasar carencias, ¿no? La pone en una casita pobre ahí, con peligros, ¿no? ¿Qué pensaría ella? Esto no se hace aquí en la tierra, ¿ok? Pero Dios sí lo hizo así con nosotros. Dios era poderoso, saca a Israel de Egipto, lo lleva en el desierto donde no hay nada. Y Jeremías dice que Dios hizo esto para tratar a Israel como esposa. ¿No? Qué interesante, ¿no? Un esposo poderosísimo que es Dios, que saca a un pueblo de la esclavitud para no darles nada. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, Jeremías nos lo explica. Porque Cristo hace eso con nosotros. Nos da vida eterna, nos salva. Cristo es dueño de todo,
pero a veces permite que suframos. ¿Por qué? Lea conmigo Jeremías 2:2, ¿lo tiene? Dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mírate, Jehová es el esposo, Israel es la esposa. ¿Dónde los traía? En el desierto, con todos los lujos. No había nada, ¿ok? Pero Dios amaba a su pueblo. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, en esta relación en el desierto, se caracterizó por la falta de todo, ¿ok? De las cosas básicas. Pero aún así el esposo prometió que proveería, ¿ok? Lo que Dios quería era enseñar a Israel a confiar en Él. Por eso no le dio todo. Dios quería que cada que su pueblo necesitara algo, lo pidiera a Él. Miren, si Dios le hubiera dado a Israel todo, ¿saben qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen que hubiera pasado, no? Pues se hubieran olvidado de Dios. ¿Sí o no? Dios quería que el pueblo no tuviera nada, pero cada que necesitara algo, clamara a Dios. De hecho, eso es lo que Dios quiere para con su iglesia. Miren, si Dios nos diera todas las riquezas terrenales, ¿saben qué pasaría? No me diga esto, que no me diga, hermano, yo primeramente lo que haría es dar el 10% de mis diezmos. No es cierto. Si sacas la lotería, que Dios te lo permitiera, 50 millones de dólares, hermano, vengo inmediatamente y dedico gran parte a la obra de Dios. No es cierto. Lo más seguro es que en ese momento abandonas todo lo que tenga que ver con Dios para vivir esa vida que siempre has querido vivir. ¿Sí o no? Es lo más seguro que pasa eso. Y Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Y nos deja pasar a veces muchas carencias, ¿no? Pero Él no ha dicho que no nos va a ayudar. Lo que Él ha prometido es de que cada que tengamos necesidades, vengamos a Él y clamemos y Él nos va a ayudar. Así es como se forman las relaciones de confianza, ¿ok? Así es como se forman las relaciones de dependencia. De dependencia. Es como con nuestros hijos. Usted no le da todo, no, le da todo y se gasta todo. No, usted le dice, hoy te voy a dar tanto. Cuando se te acabe, vienes, me pides y yo te doy más. Es así como se forman los lazos de dependencia, ¿ok? Dice Jeremías capítulo 2 en el verso 6, léalo conmigo ahí, Jeremías 2:6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte? Dice, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, dice. Así que el propósito de ese viaje con carencias era precisamente para fortalecer y afirmar la relación de confianza del pueblo hebreo hacia Dios, al descubrir ellos que Dios les iría supliendo a cada paso con las cosas necesarias. Así es que cuando Dios permitió que usted cayera en una aflicción, algún problema, no lo mire como una maldición, mírelo como una oportunidad de venir a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Miren, la mayoría de las personas que no tienen escasez de cosas materiales, normalmente no vienen a Dios, no oran, no le buscan, no le piden nada. ¿Por qué? Porque creen que tienen todo, ¿ok? Son las personas necesitadas, afligidas, desesperadas, las que nos reunimos para clamar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad. No sé, me pregunto yo, esta pregunta, mera pregunta, si usted tuviera todo, ¿sí estaría en este lugar? Si tuviera yates, casa en la playa, ¿estaría usted aquí? Yo no creo, yo creo que estaría más bien en su yate en la playa, ¿no? ¿No es así o no? Pero gracias a Dios que no lo tiene, y gracias a Dios que tiene una enfermedad terrible, y mucha necesidad, y gracias a Dios que está a punto de perder su trabajo, pues está en este lugar para tener una relación con el dueño de todo. Se oye feo, pero eso es lo que David experimentó, ¿ok? David experimentó eso. Y David fue ayudado. Este pobre clamó a Jehová
y lo libró de todos sus temores. Ahora lo está enseñando, Él lo está compartiendo. Ahora, esto no te lo van a enseñar en las iglesias de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Ellos enseñan al revés, ¿no? Si usted está enfermo es porque seguramente no tiene fe y Dios te odia. No, es porque Dios te ama y quiere que sigas confiando en Él. No, lo que sí Dios garantiza es esto, no te va a dejar, ¿ok? Si permitió que perdieras el trabajo, te va a dar otro, ¿ok? Simplemente clama a Él. Si estás enfermo, Él te puede sanar, pero si no, Él te va a consolar, Él te va a ayudar. No sé el problema que tengas, si Dios lo permitió, Dios sí prometió que no nos va a dejar, eso sí. Pero Él quiere que exista una relación de confianza, de dependencia, porque tendemos a alejarnos a Él cuando tenemos todos. Este pueblo debía confiar en las promesas de Dios como su marido, sabiendo que el fin del viaje sería una tierra donde fluye leche y miel. ¿Era la promesa o no? Era la promesa, pero tenían que confiar. Y así confiando la esposa en el marido, expresaría su confianza y dependencia por medio de la oración, la fe y la obediencia, ¿no? Como en nuestro caso. Y cada vez que el esposo suplía para una necesidad, que es Dios, aumentaría esa confianza de la esposa, ¿no? Aquí hay una buena predicación para los esposos, ¿ok? Esposos, nuestra esposa confiará más en nosotros cuando miren nuestra fidelidad para con ella, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los esposos creerán más en las esposas cuando las esposas realmente confíen en Él y quieran depender de Él, ¿no? Y sujetarse, ¿no? Benditas sean las carencias cuando son permitidas por Dios para llevar a su iglesia a confiar en que Él no nos abandonará y suplirá siempre. No lo busque, dice Deuteronomio 8.3, lo voy a leer, Deuteronomio 8.3, ahí se explica el por qué Dios permitió que su pueblo amado tuviera carencias, dice así, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre. Usted cuando lee eso, usted lo lea con cuidado. Si usted quiere ir conmigo, Deuteronomio 8.3, es importante lo que dice, y te afligió y te hizo tener hambre. No, hermanos, Dios nos hace tener hambre si luego renegamos, ¿no? Pero Dios lo puede hacer, dice. Y te sustentó con maná, dice, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren, si usted se queda con esto, más que suficiente. ¿Saben ustedes que el pueblo hebreo cuando llegó al desierto no tenían que comer? ¿Saben, no? Parecía que Dios no los amaba, no los quería. Y ellos pensaban que esto era una maldición de Dios, no tenían que comer. ¿Y qué hicieron ellos? Pues clamar. Ahora, ¿Dios los dejó sin comida? No. ¿Quién fue el que suplió? Ahora, ¿qué fue lo que suplió? ¿Y qué es el maná? ¿Qué hombre puede hacer maná? ¿Saben quién es el único que podía hacer el maná? El maná es un alimento que solamente Dios podía hacer. ¿Proveyó Dios o no? Sí, ¿había una enseñanza en todo eso? Sí, hacer que el pueblo tuviera hambre, tenía una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que pidieran a Dios. Y Dios les demostró que es bueno, dándoles un alimento que solamente Dios podía darles. El alimento más perfecto que podía existir en ese tiempo era el maná en el desierto, ¿no? Dios es bueno. Ahora piensa, cuando Dios permite en tu vida una aflicción, cuando Dios la permita, no lo mires como algo realmente malo, no. La intención de Dios puede ser que vengas a Él. Algo mal tal vez estamos haciendo. Hay que confiar en Él. Hay algo que siempre se repite. Hay una forma que siempre se ha repetido a través de la historia en la relación de Dios con los hombres. Es esta. Miren, lo que siempre se repite es esta. Dios deja que los hombres tengan una necesidad para que los hombres vengan suplicando a Dios y Dios les pueda proveer. Esto siempre ha sido así. Y esto es bueno, ¿ok? Que los hombres tengan una necesidad es bueno. ¿Para qué? Para que pidan y vengan a Dios. ¿Para qué? Para que Dios les pueda suplir. Así es como se forma una relación entre el hombre y Dios. Esto se repite constantemente, es más, se ha repetido en cada hombre de la historia, ¿ok? No hay ningún hombre que no haya experimentado esto, ¿ok? Necesidad, después viene y pide a Dios y Dios le suple.
Siempre ha sido así. Denme el nombre que usted quiera. Abraham, por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham tuvo necesidad, muchas. ¿Qué hizo? Clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio. Esto siempre se repite, así es que no te asustes cuando estás pasando necesidades. Así es que con esto creo que podemos entender un poco mejor por qué Dios permite las bancarrotas, las aflicciones, los problemas. Y son necesarios, ¿ok? Estos problemas pueden llegar a cambiar nuestra vida para bien. Nos acercan más a Dios de entrada. Nos pueden ayudar a descubrir por la experiencia propia que Dios realmente sí es bueno. Por eso David escribió en el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. De hecho, no lo busque Romanos 5.3, lo voy a leer, dice así, Romanos 5.3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿A alguien le gustan las tribulaciones? ¿A quién ama los problemas? Bueno, lo interesante es de que Dios dice que las tribulaciones producen paciencia. O sea, es que si usted no pasa por problemas, nunca va a tener paciencia. ¿Y qué es paciencia? Es resistencia de espíritu. En el cristianismo, la resistencia de espíritu, la fortaleza espiritual solamente se obtiene a través de las aflicciones, ¿ok? Que usted supera. Sí, no. ¿Ha visto creyentes que tantito los rozas, tantito hoy no los saludas y ya no quieren, ya se ofendieron? Les levantas la voz, una ocasión en tu vida les levantas, no los ofendes, ¿ok? Nada más levantaste la voz. Suficiente. El pastor es un ogro. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no tienen resistencia de espíritu. Nunca han pasado circunstancias difíciles, ¿no? No crece, para que me entienda. Por eso dice ahí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y avanza. Y la paciencia prueba. ¿Saben qué prueba? Prueba también es no solamente resistencia de espíritu, sino firmeza. Aquí la palabra prueba es firmeza de carácter, o sea, aguante pero prolongado. Dice, y la prueba produce esperanza, o sea, confianza en Dios. Y la confianza en Dios o la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí conocemos más a Dios cuando nos ha hecho pasar por circunstancias difíciles y después nos sacó de ahí y usted dijo, me iba tan mal, pero fue gracias a Dios que estoy de pie todavía. Bendito sea Dios, por eso le sirvo, porque Dios es bueno conmigo. Me lo ha demostrado en el problema más terrible que he tenido. Pero quienes no han experimentado esto, no tienen confianza en Dios. Pero la tendrán, ¿ok? La tendrán cuando Dios te haga pasar por una circunstancia difícil y sepas lo que dice, como se ha dicho, y sepas lo que es amar a Dios en tierra de indio, ¿no? En una ocasión, le he comentado varias veces, se los comento, no lo haga. Yo lo hice una vez. Mis hijos tenían creo 10 años, algo así, 12 años. Yo, ignorante de muchas cosas, llegué a comentar. En mi vida, hasta ese tiempo, todo ha sido hojuelas sobre miel, ¿no? No tengo ningún problema. Bendito Dios porque no me has hecho pasar problemas, ¿no? Miren, pero uno no es fuerte en carácter, ¿ok? No pienses que los problemas son malos, pero si uno quiere madurar, necesita uno de enfrentar ciertos problemas. Ahora miro las cosas diferentes, ¿ok? Ya las cosas no las miro como antes. Y aunque los problemas, las aflicciones son malas, o más bien se experimentan de una manera terrible, sí te ayudan mucho. O sea, es que no importa cuál sea el problema, confía en Dios. Algo bueno vas a obtener si confías en Dios, si Dios lo permite. Miren, esa porción bíblica que dice ahí en el Salmo 34, que es donde estamos, casi estoy terminando, Salmo 34, hay una frase ahí que es muy mal interpretada, y tal vez termine con eso nada más. Salmo 34, ¿lo tiene? Dice el Salmo 34 en el verso 9,
La segunda parte dice, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí entiende eso? Nada falta a los que le temen. ¿Saben cómo interpretamos muchas veces esto? Todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero, Dios me lo va a dar. Esa es una mala interpretación, ¿ok? Nada falta a los que le temen. No significa que todo siempre va a estar bien, ¿ok? No significa eso, ¿no? Miren, nada falta a los que le temen. Lo que David está enseñando ahí es de que Dios siempre, siempre suplirá las cosas, no lo que queremos, los que necesitamos, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Él, no a la forma nuestra, sino a la forma de Dios, ¿ok? Hay que entender esto también. Dios cuando suple, tampoco suple sin que nosotros hagamos nada. Es decir, si alguien se quedó sin trabajo, ¿ok? Aquí hay un buen cristiano, se quedó sin trabajo y después tú lo visitas, no, hermano, ¿cómo estás? Sin trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Orando a Dios para que me dé un trabajo. ¿Y cuántas veces has salido a buscar trabajo? No, pues ninguna, estoy esperando a que Dios me lo dé aquí en la casa. Así se entiende a veces este texto. No funciona así, ¿ok? Si alguien se quedó sin trabajo y dice, es que estoy confiando en Dios y no sale a buscar trabajo, esto no aplica así, ¿ok? No, son las dos cosas. Mire, alguien dijo que se puede trabajar mucho sin depender de Dios. Miren, el error es que el que está sin trabajo busca buscar trabajo por todas partes sin confiar en Dios. Eso es malo, ¿ok? Quiere hacer las cosas a tu manera, no se puede. Pero también es malo solamente orar mucho y no salir. No se entienden las dos cosas. La una y la otra son malas. Es malo querer hacer las cosas a tu manera sin confiar en Dios. Pero es malo también decir que confías en Dios y no hacer nada. Las dos cosas son malas. Lo que David está enseñando es que Dios sí suple, pero Él nos indica siempre que tenemos una responsabilidad nosotros. ¿No se me entienda? Sí. ¿Tienes trabajo? Confía en Dios. Dios te lo va a dar. Sal a buscarlo, ¿ok? Y cuando lo encuentres, no digas, yo lo conseguí. No, Dios me lo dio. Pero Él me responsabilizó que yo lo buscara. Es como funciona. No te confundas. Sí, porque algunos salen a buscar y dicen, pues yo oré a Dios, pero Dios no me lo dio. Yo salí a buscarlo y cuando lo busqué, lo conseguí. No funciona así. No, Dios siempre lo da, pero Él nos da una responsabilidad. ¿Hay un texto que explique esto? Sí, miren, el ejemplo del maná. ¿Cómo funcionaba el maná? Dios dio el maná, ¿cierto? Y los hombres hacían esto, ¿verdad? Aquí quiero que caiga, ¿no? Hacían eso. ¿Cuál era la responsabilidad de los hombres? Juntarlo, ¿no? Y si era un día viernes, doble porción. ¿Eso era un trabajo? Sí, era responsabilidad. Bueno, es igual con la provisión de Dios. Dios dice que Él va a proveer, pero Él quiere que seamos responsables de ciertas cosas. Mire, no pierda Salmo 34. Busque conmigo Proverbios 21. Recuerden que los proverbios son dichos cortos con mucha sabiduría para las cosas prácticas, ¿ok? Proverbio 21, 31. Proverbio 21, 31. Ya, ahora sí, el último ya. Proverbio 21, 31. Recuerden que David nos está enseñando cómo es que Dios nos puede usar las cosas, las aflicciones a nuestro favor, ¿ok? Dice Proverbios 21, 31, ¿lo tiene? Voy a leer este proverbio para explicar lo que dice el verso, pues nada falta a los que le temen. ¿Para qué? Para que confiemos en Dios, pero no estemos tampoco sin hacer nada. No, dice así, ¿lo tiene? Léalo conmigo, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, ¿ok? Pero después dice, mas Jehová es el que da la victoria. Sí puede ver dónde está la responsabilidad del hombre y dónde está la provisión de Dios. ¿Sí lo ve, no?
Sí, el ejército, el caballo, el jinete se alista para pelear y pelea. Pero ¿de quién depende de que ese hombre y su caballo obtengan la victoria? ¿Quién da las victorias? ¿Quién fue el que peleó para que David fuera rey? ¿Quién fue el que usó la espada? ¿Quién fue el que se llenó de sangre? No, fue David. Okay. Yo nunca vi a Dios peleando a ellos. Okay. No, fue David. Pero ¿quién le dio la victoria? Dios. No sé, si ve la responsabilidad de cada uno. Miren, alistarse, prepararse, actuar es la responsabilidad del hombre. Pero dar la victoria, dar la bendición, eso viene de parte de Dios. Es lo que luego nosotros no hacemos, ¿no? La victoria, y en nuestro caso, con la salvación. Termino con esto, la salvación. ¿Cuánto te costó la salvación de tu alma? ¿Qué fue lo que hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuánto trabajaste? Nada. ¿A quién le atribuimos ese favor? Esa gracia, ese don no merecido. ¿A quién? Dios lo hizo, ¿ok? Pero ¿cuál fue mi responsabilidad? ¿Qué fue lo que hice yo? Si hay una parte que hicimos, hay una parte de responsabilidad. ¿Qué hicimos? Creer, confiar. ¿Sí me entiende? La salvación consiste en esto. Hay una salvación que es gratuita. Yo no conozco a todos aquí, no sé si son salvos todos, pero termino con esto. Miren, hay una salvación que es gratuita. Es una bendición de Dios. Dios es el único que puede salvar al hombre. ¿Cómo lo hace? El Padre dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Cristo murió en la cruz para que los hombres sean salvos. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo ni trazar un plan de salvación. Pero Dios da una responsabilidad a los hombres. ¿Cuál es la responsabilidad? Dios dice que el hombre necesita venir con fe delante de Él y decirle: Señor, soy pecador, necesito tu salvación. Y Dios te salva cuando tú cumples con esa responsabilidad de depositar tu fe en Jesucristo, ¿ok? Piénsalo. Lea conmigo este último verso en el Salmo 34, solamente para que te lleves esto en la mente. Salmo 34, en el verso 10. Este verso 11 lo que nos dice es enfatizar que solamente los que temen a Jehová pueden disfrutar de sus bendiciones. No importa si te consideras pobre o rico, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Miren, en el mundo hay cosas que buscamos pensando que nos van a dar la seguridad y nos cuesta mucho, pero creemos que es lo mejor. Y las cosas que son más fáciles de obtener o que son gratuitas, no las buscamos pensando que no nos van a ayudar. Miren, el texto dice que los leones, los leoncillos, por muy fuerte que sean, ellos tienen hambre, ¿ok? Y necesidad. Y son fuertes, pero ellos tienen necesidad. Pero después nos dice que los que buscan a Jehová, no importa su condición que sea, ellos sí son ayudados. Miren, nosotros pensamos así. Hay cosas que parecen valer muchísimo y por eso nos esforzamos, pensando que esas cosas nos van a ayudar. ¿Saben qué es lo que cuesta en este mundo obtener? Pensando que nos va a dar seguridad. Ahí le va, miren, porque es lo que estamos haciendo. ¿Dónde invertimos más nuestro tiempo, nuestra mente? Miren, ¿cuánto cuesta un auto nuevo en estos tiempos? ¿Cuánto te cuesta de tu vida? ¿Cuántos años de trabajo? ¿Cuánto te cuesta una casa en estos tiempos? ¿Sí me entiende? ¿Saben cuánto vale eso en el reino de Dios? ¿Cuánto vale eso en el reino de Dios? No vale nada. ¿Ok? No es que la casa en sí sea malo o el auto, pero para la vida espiritual no vale nada. Pero ¿cómo nos cuesta, cierto? ¿Cómo nos enfocamos en eso, cierto? Te voy a decir qué es lo que no cuesta nada.
La salvación de tu alma no te cuesta nada. ¿Y saben cuánto tiempo dedicamos a ser agradecidos a Dios porque nos ha salvado? Muy poco. No valoramos. Pero ¿saben cuánto vale la salvación de Dios en el reino de Dios? ¿Saben cuánto vale? Todo. Es lo más importante. Nosotros pensamos al revés. Valoramos las cosas que Dios no valora y menospreciamos las cosas que Dios sí valora. ¿Ok? No pongamos las cosas, la mente en las cosas materiales. Te hago esta pregunta y terminamos con esto. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En conocer al Dios de las riquezas o en obtener únicamente las riquezas? ¿Dónde está tu enfoque? David era un hombre que no buscaba las riquezas, ¿ok? David quería conocer y obedecer al Dios de las riquezas. Por eso obtuvo todo. Los 400 hombres que estaban con David fueron enseñados por David. Ellos no buscaron las riquezas, ¿ok? Ellos querían conocer y obedecer al Dios de las riquezas. Y miren cómo terminaron. Ellos obtuvieron un bien para sus almas. Te hago una pregunta. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Ok? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos aprender nosotros? Piénsalo. Cuando estés en las aflicciones, aprende a conocer al Dios de las riquezas. Confía en el Dios de las riquezas y no centres tu mirada solamente en querer salir de esas aflicciones. No, mejor, ¿por qué no querer conocer al Dios de las riquezas cuando estamos en esas aflicciones? Piénsalo. No sé, quiero que oremos por esto. Todas las personas que en este momento estamos pasando alguna aflicción difícil, bueno, todas las aflicciones son difíciles. Los que estamos en un problema difícil, no sé cuál sea tu problema, piénsalo. Dios quiere que aprendamos a depender de Él ahí. Dios quiere que aprendamos a conocer que Él es bueno. Por eso seguramente nos está permitiendo pasar ciertas circunstancias difíciles. Dios no quiere que estemos clamando solamente por salir de ahí. No, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, aunque no salgamos pronto de ahí. Piénsalo, esto es lo que David está enseñando a los hombres que están frente a Él. Él les dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Por eso dice, ¿quién es el que quiere aprender? ¿Quiénes son los que quieren aprender lo que es vivir de verdad? Uno puede vivir de verdad aunque haya problemas, eso no importa. Hay ricos que son ricos y que no viven de verdad. Y hay pobres que son pobres y tampoco viven de verdad. ¿Saben por qué? Porque no aprendemos a confiar en el Señor. Piénsalo. Vamos a dar gracias al Señor. Que el Señor nos ayude a ver los problemas no como una maldición, sino como una oportunidad de confiar en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque nos hemos reunido. Padre, posiblemente el día de hoy llegamos a este lugar personas que estamos tal vez amargados. Padre, tal vez estamos afligidos, no sé, tal vez estamos angustiados, tal vez estamos, no sé, desanimados a causa de falta de trabajo, Señor, a causa de las deudas tal vez, no sé. Padre, tal vez estamos aquí porque, Señor, tenemos un montón de problemas con los hermanos, no sé. Y nos cuestionamos por qué tú permites que nosotros también suframos si hemos confiado en ti para salvación. Padre, ayúdanos que en medio de estas circunstancias la aprovechemos para que vengamos clamando delante de ti. Padre, ayúdanos para que en estas circunstancias nosotros queramos depender de ti más que antes. Padre, ayúdanos a que miremos las circunstancias no como una maldición, sino como una oportunidad de confiar en el Dios que es dueño de todo. Padre, ayúdanos por favor. Te damos las gracias por aquellos tiempos en los cuales nos has permitido tener hambre y experimentar cómo tú nos alimentas. Señor, gracias por aquellos tiempos en los cuales has permitido que estemos enfermos y que después nos has levantado de la cama también. Padre, gracias porque nos has permitido también, Señor, no sé, mirar las necesidades intensas,
porque luego nos has ayudado también a compartirlo con los demás para salir adelante. Señor, gracias por todo ello. Padre, ayúdanos a que nuestra mirada no esté en las cosas terrenales, sino en las cosas más bien espirituales. Padre, ayúdanos a valorar más las cosas espirituales que las materiales. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar. Hermano.